El chantaje emocional. El chantaje emocional es una forma de manipulación psicológica que busca controlar las acciones, emociones o decisiones de otra persona mediante el uso de la culpa, el miedo o el deber. Esta dinámica puede surgir en uno de los escenarios menos explorados, pero significativo, que es el chantaje al que son sometidos muchos hombres por parte de sus parejas o mujeres cercanas. Comprender las causas y consecuencias es fundamental para promover relaciones saludables y equitativas. Las causas del chantaje emocional hacia los hombres. El chantaje emocional abreva en factores culturales, psicológicos y sociales que perpetúan esta dinámica. Entre las principales causas destacan: estereotipos de género. Los hombres son socializados para ser proveedores, protectores y fuentes de fortaleza emocional. Esto los convierte en blancos fáciles para el chantaje emocional, ya que su identidad está ligada a su capacidad para cumplir con estos roles. Frases como las siguientes explotan estas expectativas: si realmente me amaras, harías esto por mí, o eres un cobarde si no cumples con lo que te pido. Dependencia emocional. Las mujeres que carecen de una autoestima saludable, o que han desarrollado una dependencia emocional hacia sus parejas, pueden recurrir al chantaje como medio para mantener el control. El miedo al abandono o a la pérdida puede llevarlas a manipular las emociones del hombre, para garantizar su permanencia. Dinámicas de poder. Las mujeres utilizan el chantaje emocional como herramienta para equilibrar o dominar la relación. Esto es común en contextos donde la mujer siente que carece de poder en otras áreas de su vida. Modelos aprendidos. Muchas personas reproducen patrones de manipulación que observaron en sus familias de origen. Si una mujer creció viendo a su madre usar el chantaje emocional para obtener lo que deseaba, es probable que adopte estrategias similares en sus relaciones. Falta de comunicación efectiva. En lugar de expresar abiertamente sus necesidades o frustraciones, algunas mujeres recurren al chantaje emocional como una vía rápida para conseguir lo que desean. Manifestaciones del chantaje emocional. El chantaje emocional puede manifestarse de diversas maneras, cada una diseñada para generar un impacto específico en la psique del hombre. Culpa. Después de todo lo que he hecho por ti, así es como me lo pagas. Este enfoque busca hacer que el hombre se sienta responsable por el bienestar emocional de su pareja. Amenazas veladas. Si no haces esto, entonces no sé qué podría pasar conmigo. Estas amenazas apelan al miedo, insinuando consecuencias negativas si el hombre no accede a las demandas. Victimismo. Siempre soy yo la que sufre, y tú ni siquiera te das cuenta. Este enfoque coloca al hombre en una posición en que debe mostrar constantemente su apoyo y amor para aliviar el sufrimiento de su pareja. Refuerzo intermitente. Alternar entre muestras de afecto y rechazo crea una confusión emocional en el hombre, manteniéndolo atado a la esperanza de recuperar la armonía en la relación. Descalificación. Frases como "nunca haces nada bien" busca minar la autoestima del hombre, para poder manipularlo convenientemente. Consecuencias para los hombres. El chantaje emocional tiene un impacto en el bienestar del hombre, afectando su salud emocional y su desarrollo en diferentes áreas de su vida. Daño a la autoestima. Los hombres sometidos a chantaje emocional internalizan las críticas y culpas, desarrollando una percepción negativa de sí mismos, los que los lleva a dudar de su valía y de su capacidad para tomar decisiones. Estrés crónico. Estar constantemente en una posición donde se deben cumplir demandas o evitar conflictos, genera altos niveles de estrés. Esta tensión prolongada desencadena problemas de salud física, como hipertensión o trastornos del sueño. Aislamiento emocional. El chantaje emocional puede llevar a los hombres a reprimir sus emociones, evitando compartir sus experiencias con amigos o familiares, por miedo al juicio o la incomprensión. Esto incrementa el aislamiento y el sentimiento de soledad. Relaciones disfuncionales. A largo plazo, el chantaje emocional destruye la confianza y el respeto mutuo en la relación, y crea una dinámica tóxica difícil de romper. Impacto en la salud mental. La exposición constante al chantaje emocional puede contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión, en casos extremos. Consecuencias para la pareja y la sociedad. El chantaje emocional tiene amplias implicaciones, que afectan no solo a los hombres, sino también a las mujeres involucradas y al tejido social. Erosión de la relación. Aunque el chantaje emocional puede parecer efectivo, a largo plazo mina la confianza y el amor genuino en la pareja.
pasando a ser una relación basada en el miedo y la dependencia. Reproducción de patrones tóxicos. Los hijos que crecen en un entorno donde el chantaje emocional es una norma, tienden a replicar estas dinámicas en sus futuras relaciones, perpetuando la manipulación. Desigualdad de género. El chantaje emocional, cuando los hombres son las víctimas, es una forma de abuso, y su invisibilización refuerza estereotipos y dificulta las relaciones equitativas. Estrategias para abordar y prevenir el chantaje emocional. Fomentar la comunicación asertiva. La clave para prevenir el chantaje emocional es crear un espacio donde ambas partes puedan expresar sus necesidades y emociones, de manera abierta y respetuosa. Establecer límites claros. Los hombres deben aprender a identificar la manipulación y establecer límites saludables, y proteger su bienestar emocional. Buscar apoyo profesional. La terapia de pareja o individual puede ser una herramienta invaluable para abordar dinámicas tóxicas y desarrollar habilidades de comunicación. Educación emocional. Es fundamental fomentar la inteligencia emocional, tanto en hombres como en mujeres, enseñándoles a manejar sus emociones de manera constructiva, evitando la manipulación. Promover la igualdad de género. La educación sobre los estereotipos de género y dinámicas de poder puede ayudar a prevenir el chantaje emocional. Conclusión. El chantaje emocional hacia los hombres es una problemática que requiere atención y comprensión. Reconocer sus causas y consecuencias es el primer paso para construir relaciones más saludables y equitativas. Al fomentar la comunicación abierta, el respeto mutuo y la educación emocional, avanzaremos hacia un modelo en el que el amor y el apoyo sean las bases de las relaciones. Es hora de romper con los patrones tóxicos y construir un futuro donde hombres y mujeres puedan relacionarse desde un lugar de igualdad y autenticidad, sin control ni manipulación. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Leer enriquece y expande tu mente. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. El libro no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.